Se tiene este tercer ejemplo donde dice que el pozo de petróleo del yacimiento U215 tiene una presión inicial igual a la presión de saturación y es de 2800 LPC, al cual se le realizó una prueba y arrojó una presión de fondo fluyente de 1750 LPC y una tasa de producción de petróleo de 180 barriles por día. Nos pide calcular la presión de fondo fluyente a una tasa de 75 barriles por día, la tasa de producción a una presión de fondo fluyente de 550 LPC y generar la curva IPR. Como sabemos, en primer lugar, se comparan las presiones de promedio de yacimiento y la de burbujeo. En este caso me dice ya el enunciado que son iguales, por lo tanto se considera que se está en un yacimiento inicialmente saturado. Para saber el método no nos hablan de daño en el enunciado, por lo tanto asumimos daño igual a 0, pero sí indican un punto de prueba. Por lo tanto, el único método que considera estas condiciones es Vogel. Lo primero que se debe hacer es hallar la tasa máxima con los datos de la prueba que nos da el enunciado. Tenemos la ecuación general de tasa máxima con datos de prueba. Sustituimos valor en la tasa de la prueba, que es 180 barriles por día, la presión de fondo fluyente de la prueba 1750 entre la presión inicial, que es 2800. En este caso nos da una tasa máxima de 320 barriles por día. Pasamos a calcular las incógnitas. En primer lugar, nos piden calcular la presión de fondo fluyente a una tasa de 75 barriles por día. Tenemos la ecuación de presión de fondo fluyente despejada. Lo que hacemos es sustituir el valor de la presión inicial, que es 2800, la tasa a la cual me están pidiendo esa presión, que es 75, y la tasa máxima, que es 320, que lo acabamos de calcular. Eso nos da como resultado que la presión de fondo fluyente cuando se tiene una tasa de 75 barriles por día es de 2411 LPC. Como segunda incógnita nos pide calcular la tasa de producción a una presión de fondo fluyente igual a 550 LPC. Tenemos la ecuación general de Vogel para calcular tasa a cualquier valor de presión. Sustituimos el valor de Q máximo, que permanece constante, 320, la presión de fondo fluyente a la cual nos están pidiendo la tasa, que es 550, entre la presión inicial, que es 2800. Se hace el cálculo y se obtiene que la tasa de producción a una presión de fondo fluyente de 550 es 298 barriles por día. Por último, se pide generar la curva IPR. Se hace la tabla de presión de fondo fluyente versus tasa con dos valores esenciales, que es el valor inicial, donde se coloca la presión promedio de yacimiento, a la cual se tiene una producción igual a 0, y una presión de fondo fluyente igual a 0, donde se obtiene el Q máximo. Los demás valores intermedios se asumen y se hace una muestra de cálculo. En este caso vamos a hacer una muestra de cálculo para la presión de fondo fluyente igual a 2400 LPC. Utilizamos la ecuación general de Vogel, sustituimos valores, donde va presión de fondo fluyente sustituimos 2400 y obtenemos una tasa de 77 barriles por día. Se hace el mismo procedimiento para los demás valores, lo único que se va a sustituir o se va a cambiar es la presión de fondo fluyente. Una vez completado la tabla, se procede a graficar en papel milimetrado a escala deseada los valores. En este caso, la curva desde un principio hasta el final es tipo Vogel o tipo curva, por ser un yacimiento inicialmente saturado.